alguna, la noticia más importante que está circulando en todos los medios de comunicación es actualmente la confrontación que existe entre el gobierno federal y algunos locales y, por otra parte, la Coordinadora Nacional de la Educación, la Coordinadora Nacional de las Trabajadoras de la Educación. Esta coordinadora, que desde hace tiempo ha venido presionando al gobierno a base de chantajes, tratando de revertir, de que se pare, de que se anule la llamada reforma de educación. Pues bien, actualmente ya muchos estados tienen una crisis tremenda, no solamente política, sino económica. En el estado de Oaxaca se dice que hay cerca de 15-20 bloqueos diarios en varias carreteras. Esto ha originado el desabasto de productos agrícolas, el libre tránsito de personas y ha desequilibrado, por decirlo así, a la población de todos esos lugares. Lo mismo está sucediendo en Chiapas, que son los estados de mayor beligerancia de estos profesores que pretenden derogar la ley, o pretenden más bien que el gobierno la derogue, cuando ya se les ha dicho por parte del gobierno, bueno, que el gobierno, el ejecutivo, lo ha dicho el presidente de la República, que ellos únicamente tienen la obligación de ejecutar la ley, no de abrogar, autorizar o derogar leyes. Eso tiene que ver el Congreso de la Unión. Pero este problema, de alguna u otra forma, lo ha venido propiciando el propio gobierno en los tiempos anteriores. Recordemos precisamente que hace muchos años, según artículos, según información, pues esta coordinadora, asentada básicamente en el estado de Oaxaca, tuvo una serie de privilegios de muchos gobernadores, privilegios que llegaron a ser un sindicato, más una disidencia del sindicato magisterial, pues muy importante, de tal forma que hemos dicho en ese espacio que ellos eran juez y parte, ellos eran trabajador y patrón, porque el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca lo tenían ellos manejaban este instituto, y muchos millones, miles de millones de pesos se utilizaron para otros fines. Y así veíamos, decíamos en comentarios anteriores, cómo cada año, sobre todo a partir del 15 de mayo, estaban plantados en el Zócalo capitalino, o más bien en la Plaza de la República, y duraban semanas. Y muchos me preguntaban, bueno, ¿cómo es posible que estos maestros estén aquí cuando deben estar dando clases? ¿Acaso no tienen un patrón? ¿Acaso no están sujetos a un horario? Y decía, bueno, ¿cómo es posible que no tengan problemas ellos? Pues no los tenían por la simple y sencilla razón de que las autoridades escolares estaban en manos del propio sindicato. Eso fue propiciado por muchos gobernadores, el último Gabino Cue, ¿verdad? Y muchos de ellos comentamos que llegó un cinismo, precisamente un contubernio de las autoridades de Oaxaca, en que les llegaron a dar una fiscalía especial para los maestros. Es decir, esta fiscalía, estos ministerios públicos, creada por el gobierno, se encargaba de vigilar y de perseguir los delitos que llegaron a ocasionar a los maestros. Y como los maestros tenían el control de esa fiscalía, pues nunca hubo un caso, algún proceso en que algún maestro se haya involucrado en algún delito. Pero bueno, el problema es tan difícil actual para el gobierno que, según los analistas, están en una especie de callejón sin salida, puesto que el gobierno por una parte ha dicho que no será marcha atrás a la reforma educativa, a la propia ley. Lo mismo lo ha señalado el secretario Nuño que el presidente Peña Nieto. Y por otra parte, los disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que no dan marcha atrás mientras no se suspenda la vigencia de esta ley de educación. Y bueno, por lo pronto, ¿quién es la víctima? No es la víctima el gobierno, no es la víctima la autoridad. La víctima son miles y millones de gentes que están en los estados, decimos, principalmente de Oaxaca, Guerrero
Chiapas y Michoacán. Y por lo pronto ya por ahí también en Nuevo León ya empezaron la disidencia. Y a todo esto, precisamente, dice que el dicho, que a río revuelto ganancia de pescadores, puesto que muchos grupos disidentes del gobierno, muchos grupos anarquistas, están también involucrados en ello. Ya lo vimos ahí en el municipio de Nochistlán, no dudo, cerca de, parece que 8 muertos, un enfrentamiento entre la policía, donde salieron a recibir armas de fuego. Y estos grupos son los que están aprovechando a este movimiento magisterial para llevar agua a su molino. Y también estos grupos fueron de una forma subsidiados por el gobierno de Oaxaca. Y se dice por ahí que hasta posiblemente gente de la guerrilla, del ejército revolucionario, estén involucrados. Es decir, el problema está muy grande. Sin embargo, mucha gente ha pedido, no solamente los empresarios, sino muchas familias, pues que ya se ponga un orden en ello. Independientemente, considero que de la razón que puedan tener o no los maestros en cuanto a la reforma administrativa que dicen que es punitiva, que tiene desde luego algunas cosas que analizar y tiene que adecuarse, pero eso no justifica de ninguna manera es que con hechos reprobables, sobre todo que caen dentro del delito, puesto que bloquear una carretera, asaltar camiones, invadir casetas, cobrar ellos el derecho de peaje, es un delito flagrante. Las vías públicas tienen que estar libres y hay un delito que se llama el ataque a las vías de comunicación, que es muy grave, por cierto, en que el presunto responsable impide el libre tránsito, bloquea las vías de acceso. Ya ha habido por ahí agresiones fuertes hasta en contra de personas. Esto ya no es posible y tendrá que tener una salida. Pero, como decimos al principio, el gobierno creó todo esto. Y como dice el dicho, crea cuervos y te saca los ojos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, había que reflexionar qué pasó con la maestra Esther Gordillo, que definitivamente no hubo bloqueos con ella. Y vaya que ella lideraba, abanderaba en ese tiempo a más de 1 millón de trabajadores de la educación. Creo que son 1.100.000. Y estas gentes de la coordinadora, pues creo que no llegan a 150.000. Es decir, no es la 10ª parte de las otras gentes. Que por cierto, ya el presidente de la República, el día de ayer en un acto que hubo con el secretario Nuño, decía que algunas demandas que planteó el dirigente Juan Díaz, que las van a tener de inmediato y ya se instaló una vez en la negociación para tratar de adecuar la reforma a las necesidades actuales de la educación. Y lo paradójico de todo esto, que cómo es posible que los estados más retrasados en cuanto a economía, más grandes en cuanto a pobreza, más grandes en cuanto a ignorancia, estén en esa situación, estos maestros que realmente no han aportado nada. Ellos no han dicho que proponen algo para mejorar la educación. Lo único que quieren, y lo han manifestado muchas fuentes, es seguirnos con los privilegios, con la corrupción. Pues esperemos que el Estado, sin que realmente haya una represión, pero tendrá que hacer algo, no en bien ya de los maestros, en bien básicamente de la comunidad, porque los únicos agraviados aquí son las gentes, los ausentes que están en las vías, en las carreteras, y en la Ciudad de México, que también ya está pues ahí con una serie de movimientos ahí, una serie de bloqueos que están alterando la vida del capitalino. Pero bueno, dejemos un poquito de ello, volvamos aquí al entorno político del Estado. Hace 4 días, 5 días vino por aquí uno de los que aspiran a la candidatura de la gobernatura del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza. Por ahí hubo un acto particular en un salón y después hubo un evento en una escuela. Y por otra parte también vino, desde luego eso fue una cuestión de trabajo, puesto que el licenciado del Mazo, según dijo que había venido, a reconocer el trabajo de la diputada Ivette Cacique y a un reconocimiento a la militancia que apoyó al partido para lograr el triunfo de la diputada aquí. Y bueno,
Sin embargo, los analistas, creo yo que viene básicamente a sondear y hacer labor de proselitismo. Y también, por otra parte, asistió también en días pasados el secretario de Salud, el licenciado César Monge, para llevar a cabo algunos eventos. Como sabemos, el licenciado César Monge también es una de las personas que también aspiran a la gobernatura. Sin embargo, estos dos personajes son de diferentes corrientes políticas. Por una parte, el licenciado Maza, pues como sabemos es del grupo Atacomulco, hijo también del licenciado Alfredo del Mazo, nieto también del licenciado Alfredo del Mazo González, y del grupo Atacomulco, y gente desde luego del grupo que también, donde está incluido el presidente de la República. Y por otra parte, César Monge, junto con otros personajes, junto con el maestro Cruz Roa, que es el líder de la Cámara de Diputados, también en unión con Erasto, el secretario de Desarrollo Económico, y junto con otros personajes también están aspirando a ello. Pero por otra parte, recordemos que comentábamos aquí que también ya, por lo pronto, también una de las gentes que también aspira, ya se dijo la señora Carolina Monroy del Mazo. Y esa persona también pertenece al grupo Atlacomulco. Han dicho por ahí que también es prima del presidente Peña Nieto. En fin, hay dos grupos, por una parte el grupo del gobernador y por otra parte el grupo de Atlacomulco. Habría que ver, pues, las cuestiones están muy difíciles. Es difícil adelantar vísperas, puesto que de aquí al mes de febrero, marzo o abril, que se vaya a destapar el candidato a la gobernatura, va a haber muchas cosas. Y van a esperar, seguramente van a especular qué candidatos mandan por otra parte, el PAN, el PRD y Morena, que son los partidos más importantes. Pero bueno, ya desde ahorita las aguas políticas empiezan a moverse y habría que ver. Pero lo importante, regresando al tema de los maestros, es una situación que a diario tenemos la información de que estas gentes están radicalizando más. Esperemos que no vaya a haber un brote ya más violento y que genere, por desgracia, algunas situaciones que haya que lamentar. Ya Nochitlán fue un ejemplo, aunque dicen por ahí que lo de Nochitlán lo propiciaron los propios maestros, querían muertitos para poder negociar más. Y no esperemos eso. México es un país que estamos en una crisis de desempleo, de inseguridad y sobre todo de muchas cosas que nos hacen falta. Y lo que menos nos hace falta es que haya violencia. En fin, esperemos que el gobierno y la dirigencia de esta coordinadora de la educación pues tengan mesura y sobre todo que piensen que más que nada, más que intereses propios, están afectando los intereses de la población, de la gente que es ajena y que es inocente ante estos reclamos. Gracias, buenas noches.